Él le dio dinero para el autobús sin saber que ella era una directora ejecutiva millonaria y se enamoró perdidamente de la primera gota de lluvia salpicó la acera justo cuando Olivia Hayes dejó escapar un suspiro de frustración. ¿Podría empeorar este día? Abrió su bolso por lo que parecía la centésima vez hurgando en su contenido con creciente desesperación lápiz labial un juego de llaves una tarjeta de visita sin billetera su teléfono muerto cerró los ojos con fuerza tratando de recomponerse Olivia se enorgullecía de tener el control de su empresa de su vida de todo. Pero hoy el universo había decidido poner a prueba su paciencia había terminado una reunión de inversores de alto perfil más temprano en el día y en algún momento entre entrar y salir del taxi su billetera había desaparecido sin tarjetas de crédito sin efectivo ahora estaba varada en una parada de autobús a millas de casa sin forma de pagar su pasaje. Por supuesto, tenía que empezar a llover miró al cielo exasperada realmente a unos pocos pies de distancia Aiden Carter cambió su peso de un pie al otro observando casualmente la angustia de la mujer ella no pertenecía aquí no en ese elegante abrigo de diseñador no con esos rasgos afilados y seguros que parecían completamente fuera de lugar en una parada de autobús sucia en medio del centro, Aiden había pasado suficiente tiempo en esta ciudad para reconocer la riqueza cuando la vio que hace una mujer como ella en una situación como esta. Vio la forma en que exhaló bruscamente sus dedos apretándose alrededor de la correa de su bolso como sus hombros se cuadraron como si se estuviera preparando para la batalla claramente no era del tipo que pide ayuda y sin embargo necesita una mano Olivia giró la cabeza sobresaltada por la voz profunda y fácil junto a ella un hombre estaba allí alto y delgado vestido con jeans desgastados y una sudadera negra lisa su cabello castaño estaba ligeramente revuelto sus ojos azules tranquilos y observadores no había nada particularmente notable en él excepto por la amabilidad en su mirada Olivia dudó se aclaró la garganta perdí mi billetera Aiden asintió como si ya lo hubiera descubierto. ¿Tiene algún amigo cerca que pueda verte? Se tragó su orgullo y admitió mi teléfono está muerto Aiden soltó una risita baja mal día Olivia resopló no tienes idea por un breve segundo Aiden debatió sus opciones tenía exactamente 44 pesos con 75 centavos en su bolsillo. Lo suficiente para un viaje más a casa después de su largo turno, pero esta mujer, una extraña, lo necesitaba más que él en este momento. Sin decir otra palabra, metió la mano en su bolsillo, sacó un par de billetes arrugados y algo de cambio y se los ofreció. Aquí dijo, simplemente, autobús justo. Olivia parpadeó, miró el dinero y luego lo miró a él. Dudó, la gente no hacía cosas así, no en su mundo. Lo estudió buscando cualquier señal de un motivo oculto, pero no había ninguno, solo una sinceridad silenciosa. Finalmente, Olivia dejó escapar un pequeño suspiro y aceptó el dinero. Gracias, Aiden se encogió de hombros, son solo un par de dólares. Pero para Olivia era más que eso. Déjame pagarte, se ofreció ya haciendo una nota mental para rastrearlo más tarde. Aiden se rió entre dientes de nuevo, sacudiendo la cabeza, no te preocupes por eso. Pásalo a alguien más algún día, eso la hizo detenerse. No esperaba nada a cambio. Por alguna razón, eso hizo que su corazón se apretara antes de que pudiera decir algo más. El autobús se detuvo. Olivia dudó por medio segundo y luego subió a bordo. Se giró. De vuelta cuando las puertas se cerraron con un siseo a través del cristal de la lluvia. Vio a Aiden todavía de pie allí con las manos en los bolsillos viendo cómo se alejaba el autobús no tenía ni idea de que acababa de darle dinero a una mujer que podría haber comprado toda la compañía de autobuses si hubiera querido y por primera vez en mucho tiempo Olivia sintió algo inesperado se sintió pequeña y por alguna extraña razón no le importó Olivia Hayes no estaba acostumbrada a pensar en extraños después de un solo encuentro su vida era acelerada estratégica y meticulosamente planeada no había lugar para distracciones y sin embargo, mientras estaba sentada en su oficina de Penthouse a la mañana siguiente revisando propuestas su mente seguía volviendo al hombre de la parada de autobús Aiden había algo en él algo genuino había conocido a innumerables hombres de traje hombres que medían cada palabra que nunca decían nada a menos que tuvieran algo que ganar pero Aiden había regalado sus últimos dólares sin dudarlo no porque esperara nada a cambio no porque supiera quién era ella sino simplemente porque era amable suspiró sacudiendo la cabeza. ¿Por qué estaba pensando en esto?
Sus pensamientos fueron interrumpidos por el intercomunicador. Señorita Hayes, su voz de asistente llegó a través de los jefes de departamento que te esperan en la sala de conferencias. Olivia exhaló alisándose la chaqueta. Era hora de concentrarse. La sala de conferencias vibraba con la energía corporativa habitual. Los ejecutivos murmuraban entre ellos. El aroma a café recién hecho flotaba en el aire. Olivia intervino, exigiendo atención instantánea. Las conversaciones se calmaron, las cabezas se giraron, tomó asiento a la cabecera de la larga y elegante mesa, asintiendo con la cabeza a los jefes de departamento reunidos, pero entonces algo llamó su atención, un familiar. Olivia estaba ajustando casualmente una caja de herramientas en el suelo. Aiden se quedó sin aliento por un momento. Pensó que lo estaba imaginando, pero luego él levantó la vista. Sus ojos se encontraron y nada. Ningún destello de reconocimiento. Ninguna sorpresa. Ninguna comprensión de que la mujer a la que había ayudado la noche anterior estaba sentada a la cabecera de la mesa. Aiden simplemente asintió cortésmente y luego regresó a su tarea como si fuera solo otra ejecutiva en un edificio lleno de ellos. Olivia, por otro lado, sintió que le habían quitado el aire durante el resto de la reunión. Olivia solo estuvo presente a medias. Hizo los movimientos, escuchó los informes, aprobó las propuestas, pero en el fondo de su mente seguía repitiendo ese momento. Aiden trabajaba aquí en su empresa. ¿Cuáles eran las probabilidades después de que terminara la reunión? Olivia se quedó un momento mirando cómo Aiden empacaba sus herramientas y se preparaba para irse. No estaba segura de por qué, pero algo dentro de ella no quería que esta fuera la última vez que lo viera. «Disculpe», gritó manteniendo la voz firme. Aiden hizo una pausa, mirando hacia arriba. «Sí, señora, mamá». Olivia casi se rió. Si tan solo él supiera, se enderezó. «¿Cómo te llamas?» Aiden dudó antes de responder. «Aiden Carter». Olivia asintió como si lo oyera por primera vez. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?» «¿Un año?», dijo ajustando su agarre en su caja de herramientas. El equipo de mantenimiento parecía cauteloso, como si no estuviera acostumbrado a que los ejecutivos de alto nivel prestaran atención a personas como él. «Bueno», dijo simplemente. «Nos vemos por ahí». Aiden se dio la vuelta y salió antes de poder pensarlo demasiado, pero mientras caminaba por el pasillo no pudo evitar la pequeña sonrisa que tiraba de la comisura de sus labios. Una semana después, Olivia se encontró inconscientemente buscando a Aiden cada vez que pasaba por el edificio. Lo vio ocasionalmente arreglando una luz del techo, revisando una unidad de back, pero nunca la miró de la forma en que ella lo miraba porque para él ella era solo otra ejecutiva. Entonces, una noche, mientras revisaba correos electrónicos, algo llamó su atención. Una queja de un empleado. Aiden Carter. Supuesta insubordinación. Olivia frunció el ceño al hacer clic en el informe. Según el documento, Aiden había desafiado a su supervisor Mark Grayson sobre las condiciones de trabajo inseguras. Sus dedos se curvaron ligeramente. Por supuesto que ya podía imaginarlo. Aiden se mantuvo firme negándose a retroceder. Abajo porque realmente le importaba se desplazó hacia abajo la acción recomendada suspensión. La mandíbula de Olivia se tensó no sucediendo en minutos. Redactó un correo electrónico a RRHH. De la directora ejecutiva Olivia Hayes. Asunto revisión de Aiden Carter. Me gustaría revisar personalmente la queja sobre Aiden Carter antes de que se tome cualquier medida. Hasta entonces no se deben aplicar medidas disciplinarias. Olivia Hayes presionó enviar a Aiden nunca lo sabría. Pero eso no importaba porque Olivia no iba a dejar que un hombre como él fuera castigado por hacer lo correcto. Por primera vez en mucho tiempo Olivia se encontró esperando pequeños momentos aparentemente sin importancia en su día, no reuniones de alto riesgo, ni negociaciones en la sala de juntas, ni presentaciones de inversiones, sino encuentros aleatorios con Aiden Carter. Comenzó a tomar la ruta más larga a su oficina solo para poder pasar por las áreas de mantenimiento. Ocasionalmente necesitaba ayuda con cosas que podría haber resuelto fácilmente ella misma, como ajustar la temperatura en su oficina o arreglar una luz parpadeante, y cada vez que Aiden aparecía al principio él
Era todo negocios, lástima, reservado, imperturbable para él. Ella era solo otra empleada corporativa, pero lentamente eso cambió. Una tarde Olivia se quedó junto al termostato en su oficina frunciendo el ceño. Maldita cosa, se atascó de nuevo, murmuró justo cuando Aiden pasó a su lado. Arqueó una ceja. ¿Estás segura de que no presionaste el botón equivocado? Olivia resopló cruzándose de brazos. Creo que sé cómo funciona un termostato. Aiden sonrió entrando. No se pareces a alguien que podría complicar demasiado las cosas. Olivia contuvo una sonrisa mientras reiniciaba el sistema sin esfuerzo. Allí dijo, ahora tu poderosa vida corporativa puede continuar a la temperatura perfecta. Ella puso los ojos en blanco. Estoy en deuda contigo. Para siempre. Aiden se rió entre dientes. Lo pondré en tu cuenta. Y así. El muro entre ellos comenzó a agrietarse con el tiempo. Olivia aprendió más sobre Aiden, cómo trabajaba en 2 empleos solo para cubrir el alquiler, como una vez había soñado con ser ingeniero, pero nunca tuvo dinero para la escuela, como cuidó de su hermana menor después de que fallecieran sus padres, nunca se quejó de su vida. Simplemente la aceptó. Olivia encontró eso admirable e increíblemente frustrante. Quería decirle que se merecía más, quería decirle que la vida no tenía por qué ser tan difícil, pero que lo sabía. Aiden no era del tipo que aceptaba limosnas. Así que en lugar de eso, solo escuchó y en algún punto del camino dejó de pensar en él como un simple chico de mantenimiento. Una tarde, Aiden estaba terminando un turno tarde cuando salió a tomar un poco de aire. Fue entonces cuando la vio. Olivia estaba parada cerca de la acera hablando con un hombre con un elegante traje negro. Un momento después, un auto de lujo se detuvo. Sin dudarlo, Olivia se deslizó dentro. Profesionalmente, pero nunca llamativo, nunca actuando superior a nadie más que ese auto. Esa confianza sin esfuerzo no cuadraba, y por primera vez Aiden se preguntó quién era exactamente Olivia Hayes. La respuesta llegó al día siguiente. Aiden estaba arreglando una máquina expendedora cuando escuchó a 2 empleados hablando en la sala de descanso. ¿Viste la nueva entrevista de Olivia? Uno de ellos preguntó, o si el otro dijo que es impresionante como el infierno dirigiendo una empresa de 1.000 millones a los 30 años. Irreal. Aiden frunció el ceño. Espera, que giró la cabeza ligeramente fingiendo concentrarse en su trabajo mientras la conversación continuaba. Ella es muy diferente de los directores ejecutivos habituales. Uno de ellos continuó sin anuncios. Llamativo, sin escándalos, solo inteligente como el infierno y duro como Nails. El otro rió. Si Olivia Hayes es una fuerza de la naturaleza. Olivia Hayes. El agarre de Aiden en la máquina expendedora se tensó. Su mente repasó cada interacción que habían tenido, las conversaciones casuales, los pequeños momentos, y luego el auto de lujo. La forma en que se comportaba. No era solo otra empleada, era la directora ejecutiva, y todo esto esta vez. No tenía idea de que Aiden siempre se había considerado un buen juez de carácter, pero esto lo tomó completamente por sorpresa. Había pasado semanas conociendo a Olivia pensando que era solo otra empleada, alguien ambiciosa pero con los pies en la tierra, alguien con quien podía hablar sin todas las pretensiones que conlleva el mundo corporativo. Ahora sabía la verdad. Ella era la directora ejecutiva, una multimillonaria, una mujer tan alejada de su realidad que era casi ridícula, y la peor parte, nunca se lo había dicho. Aiden no era ingenuo. Él sabía que las personas en el poder rara vez revelaban su verdadero yo, pero Olivia le había parecido diferente, real, si todo hubiera sido un juego. Para ella, si lo hubiera estado jugando todo este tiempo, divertida por el pobre chico de mantenimiento que ni siquiera sabía con quién estaba hablando. Aiden no lo sabía, pero una cosa estaba clara: necesitaba retroceder. La próxima vez que Olivia viera a Aiden, inmediatamente sintió que la diferencia se había ido, la sonrisa despreocupada, se habían ido los comentarios burlones, se había ido la forma en que solía mirarla, como si fuera solo Olivia. En cambio, sus saludos eran breves, sus palabras eran cortantes. Ya no se demoraba en la conversación. Al principio pensó que tal vez lo estaba imaginando, pero luego siguió sucediendo. Cada vez que intentaba hablar con él encontraba una excusa para irse. Cada vez que se lo encontraba se negaba a mirarla a los ojos, y dolía de una manera que Olivia no había esperado. Una noche, después de otra interacción incómoda, Olivia se encontró frustrada e inquieta. Había tratado de ser paciente para darle espacio, pero ya era suficiente, así que en lugar de dirigirse directamente a su oficina, se desvió a los pisos inferiores donde trabajaban los equipos de mantenimiento. No estaba segura de qué esperaba encontrar, pero cuando dobló la esquina vio a Aiden. Estaba de espaldas a ella, su camisa ligeramente húmeda de sudor, sus manos profundamente dentro del mecanismo interno de una unidad de aire acondicionado rota. La habitación estaba
Insoportablemente caliente, pero seguía trabajando apretando la mandíbula. Su enfoque agudo. Por un momento Olivia solo observó así. Era Aiden, trabajador decidido, testarudo, y sin embargo a pesar de toda su fuerza podía ver el peso que cargaba, podía verlo en la forma en que sus hombros se tensaban, en el agotamiento que bordeaba su rostro. Sin pensar dio un paso adelante. Necesito una mano. Aiden se quedó quieto lentamente, giró la cabeza, sus ojos azules oscuros con algo ilegible. ¿Qué estás haciendo aquí? Su voz era más baja de lo habitual. Olivia dudó antes, agachada junto a él. Pensé que podrías necesitar algo de ayuda. Aiden soltó una breve risa sin humor. ¿Verdad? Porque el director ejecutivo de esta empresa ahora tiene tiempo para arreglar aires acondicionados. Olivia se estremeció ante la amargura en su tono. Sigo siendo la misma persona, Aiden, dijo suavemente. Exhaló bruscamente, pasándose una mano por el pelo. No, no lo eres. Olivia tragó saliva. Nunca te mentí. No tenías que hacerlo. Aiden murmuró. Solo me dejaste creer algo que no era cierto. Quería discutir. Quería explicarlo, pero antes de que pudiera, Aiden se puso de pie, secándose las manos en sus jeans. La miró, luego realmente la miró como si la estuviera viendo por primera vez y luego, con una voz cargada de tranquila finalidad, dijo, pertenecemos a dos mundos diferentes. Olivia. Luego, sin decir otra palabra, se alejó preocupado, dejando a Olivia sola en el calor. Olivia Hayes no era el tipo de mujer que se alejaba de algo que quería, y ahora mismo quería que Aiden entendiera que sus suposiciones sobre ella estaban equivocadas. A ella no le importaba su sueldo. A ella no le importaba la diferencia en sus mundos. No le importaba ninguna de las barreras que él ponía entre ellos. Pero Aiden se negaba a creerlo y Olivia estaba decidida a hacerle cambiar de opinión. Una tarde, Olivia hizo su movimiento, entró en la oficina de mantenimiento donde Aiden estaba revisando las órdenes de trabajo y se apoyó casualmente contra el marco de la puerta. Oye, dijo Aiden apenas levantó la vista. Oye, ignoró su frialdad. Necesito discutir algo contigo mientras tomamos un café. Aiden finalmente levantó la vista entrecerrando los ojos. ¿Café? Olivia asintió. Sí, lo sabes. Escéptico, después de una larga pausa exhaló y murmuró bien. Victoria se sentaron uno frente al otro en un tranquilo café a un mundo de distancia de las salas de juntas en la política corporativa. Por primera vez en semanas Aiden no estaba completamente cerrado, se relajó aunque solo un poco. Hablaron no de trabajo, no de dinero, sino de pequeñas cosas ordinarias, películas, libros, la ciudad, y por un breve momento Olivia se permitió creer que las cosas podrían volver a ser como eran antes de que él descubriera la verdad, que tal vez, solo tal vez, podrían ser algo más, pero luego la realidad la golpeó. Unos días después Olivia se dirigía al estacionamiento cuando escuchó la voz de Aiden. No estaba tratando de dejar caer ese, pero algo en su tono la hizo detenerse. Es un gran hombre, Aiden estaba diciendo, pero no puedo, no seré ese tipo. Otra voz, probablemente uno de sus amigos, respondió. ¿Qué tipo? El tipo que sale con una mujer como Olivia Hayes. Y solo Aiden exhaló bruscamente. Pasa su vida siendo una nota al pie en su historia. El estómago de Olivia se retorció. Necesito hacer algo por mí mismo primero. Aiden continuó. Necesito valerme por mí mismo, de lo contrario lo haré solo si algún tipo al que ella ayudó, y no puedo vivir con eso. Un momento de silencio, luego su amigo dijo, entonces, ¿qué vas a hacer? La respuesta de Aiden fue tranquila pero clara, la voy a dejar ir. Olivia se sintió entumecida. Podía manejar el rechazo, podía manejar la ira, la distancia, la terquedad, pero esto Aiden no la rechazó. Porque no le importara, la rechazó porque no creía en lo que podían ser, y eso era algo contra lo que Olivia Hayes no podía luchar, así que por primera vez en su vida se rindió. Al día siguiente Olivia dejó de buscar a Aiden, dejó de intentar hacerle cambiar de opinión, lo dejó ir incluso si le rompía el corazón. Aiden Carter había pensado que alejarse de Olivia Hayes era lo correcto, se había dicho a sí mismo que sus mundos eran demasiado diferentes, que una relación entre ellos nunca funcionaría, que ella merecía a alguien que pudiera estar a su lado como un igual, pero en el momento en que dejó de intentarlo, en el momento en que realmente se fue todo, se sintió mal. Al principio se convenció a sí mismo de que era solo un periodo de ajuste, pero los días se convirtieron en semanas y el sentimiento nunca se desvaneció. Cada mañana entraba al trabajo y ya no sentía su
Ausencia, encuentros inesperados, no más comentarios ingeniosos, no más Olivia en absoluto, y fue entonces cuando lo golpeó. Ella nunca había sido el problema que él era. Aiden había pasado tanto tiempo pensando que Olivia lo veía como menos que él nunca se dio cuenta de que ella nunca lo hizo. Ella nunca lo había menospreciado, nunca lo había tratado como nada menos que su igual. Él había sido el que construyó los muros entre ellos, él había sido el que se negó a creer que ella podía amarlo por quien era. Él había sido el que la apartó y ahora ella se había ido y era su culpa. Una tarde Aiden caminaba hacia la salida del edificio cuando la vio Olivia parada cerca de la entrada en una conversación profunda con un hombre con un traje caro. El tipo era alto, bien arreglado, y se comportaba con el tipo de confianza que gritaba dinero. Aiden congeló algo dentro de él, retorció la pintura dolorosamente mientras los miraba. Olivia se rió de algo que el tipo dijo, su expresión se relajó, su sonrisa fácil, y en ese momento Aiden se dio cuenta de que ella se había movido. Su pecho se apretó. ¿Realmente esperaba que ella lo esperara? ¿Pensó que solo porque no podía dejar de pensar en ella estaba haciendo lo mismo? Ella era Olivia Hayes, una mujer que podría tener a cualquiera y claramente había encontrado a alguien mejor. Aiden se dio la vuelta y se alejó antes de que ella pudiera verlo, pero no importaba cuánta distancia pusiera entre ellos, el dolor lo seguía. Aiden se lanzó al trabajo esperando que fuera una distracción. No lo fue. Salió con amigos, trató de conocer gente nueva. Ninguno de ellos era Olivia. Dondequiera que iba veía recordatorios de ella, el café donde una vez se habían sentado fingiendo que era solo una discusión de trabajo, la máquina expendedora que había estado arreglando cuando se dio cuenta por primera vez de quién era ella en realidad, incluso la maldita parada de autobús donde se conocieron por primera vez. Y finalmente Aiden no pudo soportarlo más, necesitaba arreglar esto, necesitaba decirle a Olivia la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Era la noche de la gala anual de la Corporación Hayes, un evento masivo, cientos de empleados, inversionistas y VIP reunidos en un elegante salón de baile, y Aiden no tenía nada que hacer allí. Sin embargo, aquí estaba de pie entre la multitud escaneando la sala, su pulso latía con fuerza. Entonces la vio. Olivia estaba de pie cerca del escenario vestida con un elegante vestido negro, se mantenía tranquila mientras hablaba con un grupo de ejecutivos. Era impresionante y por primera vez tiempo desde que la conoció Aiden ya no tenía miedo. Respiró hondo, dio un paso adelante. La gente empezó a notar los susurros ondulando entre la multitud. Un trabajador de mantenimiento irrumpiendo en el evento de un director ejecutivo, algo inaudito, pero a Aiden no le importó. Caminó directamente hacia Olivia deteniéndose justo frente a ella. Ella parpadeó sobresaltado. Aiden por un momento ninguno de los dos habló. Entonces, antes de que pudiera perder el valor, Aiden dijo: estaba equivocado. La sala se quedó en silencio crudo. Me equivoqué al alejarme. Me equivoqué al pensar que merecías a alguien más. Me equivoqué al creer que lo que tenemos no importa. La respiración de Olivia se entrecortó. Aiden dio otro paso más cerca. No me importan nuestras diferencias, dijo. No me importa el dinero, la empresa o lo que piensen los demás. Sus ojos azules se clavaron en los de ella. Inquebrantable. Lo único que me importa eres tú. Silencio. Luego, una lenta y deslumbrante sonrisa se extendió por los labios de Olivia y así, los muros entre ellos finalmente se derrumbaron por primera vez en semanas. Olivia Hayes sintió algo. Pensó que había perdido la esperanza. Parada frente a Aiden. Al escuchar sus palabras. Al ver la cruda determinación en sus ojos. Fue casi suficiente para hacerla creer de nuevo. Casi porque por mucho que quisiera caer en sus brazos para decirle que había estado esperando este momento, no podía ignorar el miedo que persistía en el fondo de su mente. ¿Y si se arrepentía de esto más tarde? ¿Y si dentro de meses le guardaba rencor? ¿Y si esto era solo un impulso? Un gran gesto alimentado por emociones. Necesitaba estar segura. Necesitaba saber que no volvería a alejarse. Olivia respiró lentamente recomponiéndose. Aiden empezó su voz más suave de lo habitual. Él se acercó esperando con la esperanza. Ella encontró su mirada. Si realmente quieres decir esto, si realmente quieres estar conmigo. Ella dudó y luego añadió: pruébalo. Las cejas de Aiden se fruncieron. Pruébalo. Olivia asintió. Te alejaste porque sentiste que no era suficiente, que necesitabas valerte por ti mismo antes de que pudiéramos estar juntos. Él tragó saliva con dificultad recordando las palabras que una
¿Ves? Había dicho ella, continuó, así que si realmente crees en nosotros, entonces muéstrame que estás dispuesto a luchar por esto, no solo con palabras sino con acciones. Aiden la miró fijamente por un momento y luego asintió comprendiendo. Él no discutió, él no pidió atajos, simplemente dijo: lo haré, fiel a su palabra. Aiden no esperó, no perdió el tiempo. Al día siguiente dio el primer paso y empezó a estudiar negocios en línea. Trabajó incansablemente equilibrando su trabajo de tiempo completo con estudiar hasta altas horas de la noche. Al principio fue abrumador, pero cada vez que pensaba en renunciar se recordaba a sí mismo porque estaba haciendo esto por sí mismo, por Olivia, por su futuro, y sin saberlo el Olivia estaba mirando. Aunque no estaban oficialmente juntos, Olivia nunca dejó de preocuparse. Ella sutilmente movió algunos hilos, nada demasiado obvio, nada que pudiera herir su orgullo. Una recomendación aquí, una pequeña beca allá, pequeñas cosas que le dieron oportunidades que no habría tenido antes, pero sobre todo ella solo esperó a ver si realmente se comprometía, esperó a ver si esta vez Aiden no huiría. Durante los meses Aiden y Olivia se mantuvieron en contacto, mensajes de texto ocasionales, reuniones de café, conversaciones nocturnas. No hubo etiquetas ni declaraciones de amor, solo dos personas esperando el momento adecuado. Y a medida que pasaba el tiempo, Olivia comenzó a darse cuenta de que Aiden no solo se estaba demostrando a sí mismo, a ella se estaba demostrando a sí mismo, y fue entonces cuando supo que tal vez todavía tenían una oportunidad. El año pasado había sido uno de los años más duros y gratificantes de la vida de Aiden Carter. Había trabajado incansablemente equilibrando su trabajo mientras estudiaba hasta altas horas de la noche, esforzándose más allá de los límites que nunca pensó que podría alcanzar. Y ahora, de pie en su propia pequeña pero próspera empresa de mantenimiento tecnológico, sabía que cada sacrificio había valido la pena. Su negocio no era enorme, todavía no, pero era suyo, construido desde el suelo con sus propias manos, en sus propios términos. Ya no era solo un trabajador de mantenimiento en la empresa de otra persona, era su propio jefe, y lo más importante, finalmente estaba listo para ir tras lo que su corazón siempre había sabido, listo para luchar por Olivia. Aiden se sentó en su escritorio mirando el pequeño sobre en sus manos. Dentro había un boleto de autobús, el mismo tipo de boleto que una vez le dio a Olivia hace todos esos meses cuando se quedó varada sin dinero, perdido bajo la lluvia, solo que esta vez el boleto no era para que ella llegara a casa, era para que regresara con él. Respiró hondo y luego garabateó una nota en una pequeña tarjeta antes de deslizarla en el sobre. He cambiado, pero una cosa nunca ha cambiado, todavía te amo, y con eso lo envió. Cuando Olivia Hayes recibió el sobre, casi lo deja caer, sus dedos temblaron mientras sacaba con cuidado el boleto de autobús y la nota. Su respiración se detuvo por un largo momento, solo miró las palabras y luego, antes de que pudiera dudar de sí misma, agarró su abrigo y corrió. La ciudad estaba bulliciosa mientras Olivia corría por las calles familiares, su pulso martillando en sus oídos. Cuando llegó a la parada del autobús, lo vio allí parado con las manos en los bolsillos, luciendo exactamente igual, pero de alguna manera completamente diferente. Había crecido, se había convertido en el hombre que siempre quiso ser, pero cuando él le sonrió, esa misma exasperante sonrisa familiar que le paralizaba el corazón, supo que él seguía siendo su Aiden, seguía siendo el hombre que le había dado unos dólares para una feria de autobuses sin saber nunca que era millonaria, seguía siendo el hombre que la había desafiado, la frustró y